paulatina, así sea en el intertiempo del partido, y esperando, por supuesto que, hombre, se mejore la selección chilena, que sea este segundo tiempo el momento culmine de hacer siquiera el gol de empate, ¿no? Bueno, señores, muy buenas tardes a todos. Les agradezco, pero así tremendamente a todos los que están aquí hoy en este esfuerzo multidimensional en un día tan crucial como para Chile, para la selección chilena, en abordar, vamos a trazar la pauta para estar en orden, para estar organizados. El primer punto, comentar sobre la actividad que ya pasamos, que fue la actividad 1 y 2. El segundo punto, abordar los contenidos temáticos que tenemos preparados para el día de hoy, que voy a intentar ser muy puntual para no ser tan tediosa, que va a ser precisamente el uso de la ortografía, básicamente, pero como ese uso de la ortografía lo vamos a relacionar con otro tema muy importante y creo que inclusive muy importante, muy vital para la confección de documentos en el ramo de la ingeniería como tal. Puntualmente vamos a entrar en esos primeros escenarios de esa redacción de textos en el ramo de las ciencias de la ingeniería como tal. Y el tercer punto de la agenda está dirigido a las actividades 3 y 4 del portafolio. Claramente la una y la otra van a tener unos tiempos de distancia, pero ya no van a ser tan espaciados como las que hemos venido o las que abordamos en la actividad 1 y 2, sino un poco más acotados porque ya también el tiempo se nos está haciendo ajustado o corto, ¿no? Y los temas, la verdad, los contenidos son bastante dóciles, fáciles, comprensibles, pero yo sé que hay que tener el tiempo adecuado para la confección de los distintos productos que al final se van a unir en un solo. Al final se presentará en un trabajo final todos y cada uno de esos productos, así que yo les solicito muy respetuosamente, y esto lo dejo como raya al piso o subrayado, que guarden cada una de sus actividades, porque eso nuevamente se une, se compila en una carpetica y ese es el portafolio que le corresponde a cada equipo o en su defecto si cada estudiante trabajó de manera individual. Igual yo hago la recapitulación de esto para que quede muy claro al final de la sesión académica. Y esa es nuestra sesión del día de hoy, que está enmarcada precisamente en que la actividad 1 y 2 ya se ha dado por cerrada. El 15 de noviembre era el día de ayer, era precisamente el límite de presentación. Me inquieta algo de sobremanera y en esto voy a ser un poco reiterada e incisiva, que no todos me presentaron el afiche. Y lamentablemente si tienen un 7, porque recuerden que estas dos actividades van combinadas, que es lo que arrojan, es la que arroja la primera nota o el primer 15%. Claramente, si tienen un 7 y no me presentaron la actividad, lamentablemente la suma y división da 3,5. Entonces, yo los invito a algo y voy a dejar esta invitación aquí y ahora grabando. Tienen plazo hasta el día de mañana, que yo debo mañana incorporar esa nota. Ya se me está haciendo exigible por parte de las coordinaciones del programa. Tienen plazo hasta mañana, finalizando jornada, todo el día miércoles, para presentarme la segunda actividad, que es la presentación del afiche de contenidos. Es una actividad, señores, muy simple. Todas las actividades que ustedes están realizando no revisten tanta complejidad, revisten tiempo. Y es a veces lo que ustedes por sus trabajos no tienen. ¿Comprensible? Claro que es comprensible. La que les habla lo vive. Pero si ustedes están en este desafío profesional y quieren llevarse algo del mensaje que pretendemos en este módulo, más allá de redactar bien, que también debemos, yo trato de que ustedes desarrollen diferentes habilidades en el marco de una redacción, más allá de la redacción como tal, como para imprimirle un poco mi propio sello a la asignatura, cumplamos los tiempos.
Para la tercera y cuarta actividad no voy a ser tan, y en esto sí voy a ser muy clara y muy precisa, no voy a ser tan flexible. Se va a colocar una fecha y esa fecha se va a delimitar y a cumplir como tal, porque ya estamos con los tiempos, ya el tiempo está avanzando. Entonces, tienen plazo hasta mañana, finalizando jornada, para presentar el segundo producto, el producto número 2, ¿ya? Que es la presentación de una ficha de contenidos que data precisamente sobre el uso de los signos de puntuación y la comunicación efectiva y la buena redacción, claramente. ¿Ya? Eso como primer punto de la agenda, pero haber sido muy clara y muy precisa. El segundo punto de la agenda es abordar los contenidos temáticos, como bien lo vamos a visualizar, y claramente hace alusión a lo que es ortografía, su relación, por supuesto, con la semántica y, por supuesto, cómo anexamos más aún estos dos conceptos con la redacción de textos o escritos, mejor aún, para el caso de las o para las ciencias de la ingeniería como tal. Entonces, cuando nosotros hablamos, por supuesto, de todo lo que es ortografía, pudiésemos, que viene de la palabra ortografía, pero ¿qué entendemos por ortografía? Si ustedes se percatan, por supuesto, en su semana ya cuarta o quinta, disculpen la imprecisión, y que claramente hace alusión a este contenido, ortografía y semántica. Por eso no me preocupa tanto en qué semana se aborde, porque está el título previamente delimitado y con eso se van a contextualizar o a ubicar. Y cuando nosotros hablamos de qué es ortografía, pareciéramos que estuviéramos en el cuarto medio. Pues sí, de pronto vamos a hacer un paseíto por el cuarto medio, pero ya verán por qué razón. Porque es el conjunto de normas que regula precisamente la escritura de la lengua. Pero mejor aún, yo me quedo mejor con esta definición, y es la manera o la forma correcta de escribir, la forma correcta de escribir. Entonces, cuando uno le hablan de ortografía, uno dice, wow, qué lata, qué tedio. Pero es que es tan importante, porque ya ustedes en los diferentes afiches que me presentaron, que tengo que admitir que los que me han arribado a mi correo institucional, que es el medio de entrega, claramente han sido maravillosos, maravillosos, por no decir, esa es mi retroalimentación, porque de hecho también me nutrieron en el sentido de cómo cambia la expresión con una coma, un punto y coma, un punto y aparte, un entre comillas, un entre paréntesis, y así mismo hablamos. Asimismo nos comunicamos. Entonces, fíjense y recuerden mucho aquella conferencia de Víctor Hugo Arango, y que próximamente también les voy a tener, hacen falta 2 invitados. Me voy a salir un poco del carril para el próximo invitado o la próxima invitada, en este caso tengo que ser equiparada en cuanto al género. Va a haber una profesional experta en algo que ustedes han escuchado muy bien y se llaman las neurociencias. Bueno, voy a aplicar las neurociencias para la escritura, así de sencillo. Entonces también vamos a tenerla, yo lo voy a avisar con una antelación de una semana, y que ya desde ya estoy vaticinando que sea, por supuesto, para la última semana de noviembre como tal. Me está por confirmar su agenda, puede ser el próximo martes, por eso voy a abordar los contenidos el día de hoy, o puede ser para el subsiguiente martes. Eso, primera medida. Y la segunda, el segundo invitado nos viene a hablar precisamente de, a partir de un texto, que es la famosa, él tiene un texto que se llama Una carta a García. Esa carta reviste una confección, una redacción, un mensaje muy notorio. Entonces, todo va a ser aplicado referente a esa carta. Es un caso puntual. Entonces, con él, vamos, porque antes me lo dictaba una colega, por eso tengo una confusión de género, permítanme las disculpas. Con él vamos a abordar precisamente ya como esta parte final del curso, ¿no? Que es lo que yo pretendo, siempre hago como con brochecitos de oro, digámoslo así, los cierres adecuados. Pero entonces, cuando uno le preguntan por qué es importante la ortografía,
porque es la base de un buen texto. Esa es la principal razón. Y porque a través de la ortografía, nosotros no solamente escribimos, sino que también nos comunicamos de manera permanente. La ortografía está en nuestro diario vivir, está en los currículos, está en las solicitudes, está en las presentaciones. La ortografía, como está anexada a todo escrito, debe ir de manera impecable. Y esta palabra impecable, o mejor aún, impoluta, es decir, sin ningún tipo de error o detalle alguno, pues claramente lo que va a brindar, no solamente en la escritura, sino también en lo que se transmite respecto de esa escritura, es algo que es muy necesario para los profesionales generalmente el día de hoy, y es seguridad, pero aún más también la preservación de un buen lenguaje. Y es que un buen lenguaje, ¿se acuerdan cuando yo les decía que el lenguaje o la lengua en general materializa y concretiza la idiosincrasia? Pero claramente eso lo podríamos replicar o duplicar respecto de los pueblos originarios, que les a veces todos estos procesos de colonización les han negado su lengua, hasta su propia lengua, su propia lengua que se vuelve en una costumbre de carácter cultural. Pero el enfoque ese puntual es distinto al que nosotros estamos abordando, porque a nosotros lo que se nos está exigiendo es precisamente la ausencia de un tecnicismo que de una u otra manera a veces eh, eh, traslada o genera una suerte de imprecisión en la jerga del lenguaje. Y cuando yo les hablo precisamente esta jerga, me estoy refiriendo a los diferentes significados, sentidos, conceptos que utilizan o que se le da uso a diferentes estancias, escenarios, fenómenos, actos, acciones, cosas, ¿ya? Y sí que nosotros en Chile y sí que nosotros en América Latina en general somos propios de los tecnicismos. Entonces, y de hecho hay que hacer también alusión, porque el tecnicismo siempre es un neologismo, si me permiten el término, que da lugar a una similitud de conceptos como tal, que se utiliza o se aplica para diferentes disciplinas o conceptos como tal. Solamente que nosotros a veces desnaturalizamos, por supuesto, la lengua y en consecuencia, así como escribimos, así también hablamos. En la ortografía, tan solo una letra mal empleada le pierde el sentido a todo. Y eso ustedes, si me permiten ahora, yo voy a mostrar dos afiches, para que vean cómo una coma, cómo un punto y coma, cómo cambia el sentido. Me encantó uno que es matar, coma, no perdonar. Y es matar es, coma, no. Matar, coma, no perdonar. El sentido era matar no perdona, algo así. Cambiaba el sentido radicalmente, pero me encantó, por supuesto, las imágenes, los efectos que le imprimieron. No, es la voz. No, coma, es la voz. O sea, es una forma positiva de decir, es la voz la que está cantando, una voz bonita. O no es la voz, que es una premisa negativa. Entonces, fíjense cómo si no saben la diferencia, como bien lo dice la diapo, entre ves y ves con Z, claramente es porque siempre ves la televisión y rara vez abres un libro. Miren qué frase tan diciente. Ahora sí lo ves o te repito otra vez. En la Z es sublingual, que eso me lo enseñaba una de mis profesoras en dicción. La Z siempre va a ser sublingual y la S siempre va a ser naso-respiratoria o nasolingual como tal. Entonces, hasta eso es notoriamente diferencial o distintivo
para aplicar, por supuesto, la ortografía, pero a su vez que esa ortografía se replique en la comunicación escrita como tal o en la escritura. Traigo un poco a incorporación los signos de puntuación porque siempre van a estar ahí presentes. Entonces, como ustedes bien lo presentaban en su afiche, como los signos de puntuación tan importantes, claro, los 2 puntos, la coma, el punto y coma, son suficientes para cambiar el sentido, por supuesto, de una expresión como tal. Me encantó este recital que se le hace a la coma y es la riqueza de la coma. Una coma puede ser una pausa. No espere. No espere. ¿Ya? Y cómo también, que también es algo que yo quisiera, aunque no está dentro del programa, pero también evaluar un poco los acentos con los cuales se manifiestan las expresiones. No espere. No espere. Es negativo. Puede hacer desaparecer tu dinero, 23,4, 2,34. Muy distinto en cuanto a porcentajes, hoy que estamos hablando de inflación. Puede crear héroes. Eso solo él lo resuelve. Eso solo él lo resuelve. La primera es dubitativa y la segunda es afirmativa. Puede ser la solución, hoy que estamos hablando de partido. Vamos a perder, poco se resolvió. Vamos a perder poco, se resolvió. Positivo. Entonces, cambia una opinión. No queremos saber. No quiero saber de lo que me vas a hablar. No, queremos saber. No, queremos saber. Cómo el acento o cómo la entonación le da un sentido, reitero, distintivo a esa aplicación, no solamente de los signos de puntuación, sino también del contexto ortográfico. Y es que de una u otra manera, ahora que hablamos también de la ortografía, la gramática viene a ser muy complementaria a la ortografía. ¿Por qué, profesora? Porque la gramática viene a ser esta parte de la lingüística que estudia la estructura de sus palabras y de sus accidentes, es decir, de esa mala ejecución o mejor aún, de esa falla ortográfica como tal, de la manera en cómo se forman las oraciones, las expresiones. Esa es la función de la gramática. En el fondo, la gramática incluye la morfología, es decir, la forma y la sintaxis, es decir, el significado de las palabras como tal. Por eso es que cuando los niños tienen problemas gramaticales, recurren mucho a una especialización o a una profesión que se llama la fonoaudiología. ¿Por qué razón? Porque la gramática está muy relacionada con las escuelas que desarrollan o incluyen la fonología. El acento, el tono, la manera, la forma, el significado, cómo se conjugan las diferentes oraciones como tal. En el fondo, la gramática no es más y se asocia a la ortografía de ese conjunto de normas, de ese conjunto de reglas que se imprimen o se aplican para hablar y para escribir correctamente una lengua como tal. Entonces, esa es la razón fundamental por la cual la ortografía y la gramática se unen, se encuentran en este camino. Pero si nos pidiésemos, profesora, a ver, si usted pudiera dar 5 consejos para los cuales yo tengo que redactar un documento y necesito aplicarlos. Bueno, el primero de ellos, mostrar un orden mental. Profesora, ¿de qué me está hablando? Orden. Así como ustedes tienen claro de que todo está compuesto por una introducción, un nudo o desarrollo, conclusiones y una reflexión final, ese es un orden que ustedes tienen que manejar. Cómo se estructura precisamente el texto, porque eso le va a permitir no solamente a ustedes, sino a cualquier lector tener una forma de ese texto y saber a ciencia cierta cuál es, obviamente, la gramática, la ortografía, la síntesis que se ve en la introducción, que se ve en el nudo, que es tan crucial. Recuerden ustedes cuando han visto
si es que en algún momento, no sé si algunos sean partidarios de ver novelas, ¿no? Las novelas siempre tienen un nudo a donde el uno mata al otro, el otro mató al otro, la otra se secuestró, la otra, etcétera. Es un nudo donde todo está muy complejo y no hay forma, como diría mi suegra, tipo novela turca, que duran años y años en un conflicto. Bueno, pero ese es el orden. Es el orden porque le permite al lector o al visor de una u otra manera verificar de que hay una complejidad, de que se está hablando sobre la problemática de ese escrito, de que se está hablando sobre la problemática de esa novela y nos va a permitir entender, por supuesto, no solamente el contexto, sino el significado de ello y tener, por supuesto, claras las ideas. Esa es una forma de demostrar un orden, no solamente mental, porque la mente, por eso las neurociencias, porque de una u otra manera me pareció interesante cuando la colega me dijo, yo quiero estar en una de tus clases, me encantaría aportar a tus estudiantes con el tema de las neurociencias aplicadas, por supuesto, a la neuroeducación o a la educación neurálgica, que de una u otra manera es cómo funciona el cerebro, cómo interviene el proceso en estos procesos, permítanme el término, neurobiológicos para favorecer este orden mental como tal, porque todo va en un orden escrito, pero ese orden escrito se traslada precisamente a un orden verbal y ese orden verbal tiene que estar aquí, tiene que estar conectado con el orden mental. Cuando yo me preparo para mis clases con ustedes, yo tengo que tener claro, si ustedes se dan cuenta, manejo una pauta, pero si yo llegara aquí y les dijera, bueno, vamos a hablar de ortografía, a ver, ¿y de qué fue lo que hablamos la semana pasada? Ah, pero no, de puntuación. Bueno, ya, eso está listo, no hay problema. Vamos a hablar nuevamente de redacción. Yo los desordeno a ustedes, porque ustedes me van a decir, profesora, pero es que ya abordamos los conceptos base de redacción. Tan así que están abordados que hablamos de comunicación efectiva, que se relaciona precisamente con la confección de la escritura. Entonces, si unimos todos estos conceptos, nos va a dar ese orden mental, nos va a dar seguridad, estabilidad, serenidad, transmisión efectiva del mensaje. Todo lo que ustedes colocaron en su mapita mental, eso lo va a producir el orden mental. El carácter profesional, ya no estamos en el colegio, ni en una instancia inferior, estamos en la universidad. Por tanto, las palabras que se utilicen a partir, por supuesto, yo también les diría en este momento de un glosario de términos propios de la ingeniería y que se usen precisamente para la confección de ese texto o escrito, le va a permitir, además de mantener el orden, le va a permitir dar una suerte de validez y credibilidad. Muestra el trato que le damos a los demás. Y ahora nos salimos de la ortografía, de la escritura y de la forma en que transmitimos, y estamos en la forma en que transmitimos el mensaje. Lo importante de nuestro interlocutor, aunque sea breve, pero ustedes se han dado cuenta, y les estoy segura que les ha pasado, porque a mí sí que me ha pasado. Yo no escribo por mensajes de texto. Yo utilizo el WhatsApp para decir, ya voy en camino, estoy en camino, ya llego, voy para allá, etcétera, etcétera. Mensajes muy cortos, porque para eso es el WhatsApp. El WhatsApp no es para contar la vida. Imagínate lo que me pasó y me sucedió. Hay gente que solo habla por WhatsApp. Asumamos un poco los mensajes de texto, que son mensajes de texto, pero a través de una plataforma o una app. ¿Ya? Entonces, hay que procurar que el mensaje que se llega, lo que siempre les he dicho, porque parece mentira, la redacción de documentos profesionales está anexada con la buena comunicación y con la transmisión de esa comunicación. Entonces, ustedes no pretenderán que si ustedes están comunicándose de manera hostil, de manera tosca, el interlocutor les va a contestar, sí, no te preocupes. No, en absoluto. Se trata de mantener una suerte de compensación de mismo trato. Y cuando yo les digo compensación o equilibrio, mejor aún, empieza por uno. Perdón, empieza por uno.
uno tiene que darle la importancia al interlocutor, de tal manera que en la forma en que se transmite el mensaje, en la forma en que el receptor, tenemos que cuidar también mucho al receptor, quién recibe el mensaje, cómo lo recibe, de qué manera lo recibe, si lo recibe equivocadamente, si tenemos que hacer algún tipo de precisión o corrección, que nosotros lo valoramos muchísimo. Yo hoy tuve que hacer una precisión en una clase porque di un mensaje equivocado, producto quizás de la prematurez con la que a veces uno anda, y me tocó retractarme, y eso es válido. Eso es perfectamente válido porque le genera respeto a la otra persona. No insistir en un error porque simplemente soy la docente. No, en absoluto, en absoluto. Si uno se equivoca, hay que reconocerlo. Y por el contrario, enmendar rápidamente el error para que no se incurra en error a los estudiantes. Esa es la maravilla de la comunicación. Servir como ejemplo para los demás, evitar los errores de ortografía, es una forma de servir como ejemplo para los demás. No difundir errores, primero, ayuda a preservar la lengua, pero también ayuda a preservar la buena comunicación. Y ya sabemos que las instancias de la buena ortografía van a ayudar, por supuesto, a suministrar la seguridad que se necesita. Ahora bien, yo veía o preparaba esta clase y yo decía, qué interesante sería aplicarles a ellos la ortografía en las redes sociales. Y también creo y considero que este es un ejemplo de vida. ¿Por qué? Porque la mala ortografía era vista como algo inclusive común. Y ya les voy a decir por qué. Y en este por qué hay mucha gente que escribe por la P, la X y el qué, la Q. Y ahí se quedó. Y ahí se quedó. Eso significa por qué. Bueno, ni qué decir de los emoticones, ¿no? Que ahora reemplazaron las risas, las carcajadas, el cansancio, la pesadez, todo, ¿ya? Y hoy en día, claramente, al presenciar ese tipo de comunicación que está muy nutrida de errores ortográficos, se ha vuelto algo común y dificulta la buena lectura y el buen entendimiento y la buena comunicación. Y en particular, por supuesto, aquella ortografía que es utilizada en los mensajes instantáneos. Bueno, palabras más, palabras menos, en las redes sociales que escriben a veces con el uso permanente de la K o el uso permanente de la Z para de una u otra manera generar algún tipo de distintivo, se asume que es así, algún tipo de distintivo personal, pero no hay nada más alejado de la realidad porque es una equivocación o graba con B grande, grava, afecta la, la, la ortografía, afecta la morfología de las palabras, es decir, la forma de las palabras, afecta el significado de las palabras, es decir, la semántica, la síntesis de la palabra. Entonces, lo lleva a un traste enorme esa expresión que que la desnaturaliza como tal. Eso es propio y también tenemos que comprenderlo y yo estimo que el curso ya hace parte de otra generación. Bueno, tampoco puedo aducir de que todos los jóvenes actúan de esa manera porque sería algo totalmente inapropiado de mi parte e irrespetuoso por lo demás. Pero claramente lo que yo les quiero decir es que reemplazamos letras, la que de una u otra manera la K se convierte en qué y que de una u otra manera en ese reemplazo claramente se genera una suerte de mala comunicación y por ende una mala escritura. El uso de mayúsculas y minúsculas. Es frecuente observar el uso de mayúsculas y minúsculas indiscriminadamente. Ojo que cuando se escribe en mayúsculas se le está gritando a la persona. Cuando yo escribo, no puedo llamarte ahora, le estoy escribiendo es, no puedo llamarte ahora. Es un grito. Y eso genera repercusiones a nivel neuro. Predispone la comunicación. Mientras que yo le digo, no puedo llamarte más tarde o puedo llamarte ahora en 5 minutos,
la persona va a asumir, perfecto, está ocupada, pero me llamará en 5 minutos, por ende yo voy a estar pendiente. ¿Ya? Fíjense cómo la forma de comunicarnos, la ortografía es fundamental y es en el fondo armar un rompecabezas sin acentos, sin acentos. A nadie se le pide que pierda su originalidad, porque hace parte de las tradiciones culturales de las personas, va algo arraigado con ella, es un atributo esencial, pero sí, ustedes no pueden subirse en una palestra o en un estrado o en una plataforma a explicar algún proyecto de inversión de capital en ingeniería y decir, por ejemplo, no es académico, pero pido las disculpas por adelantado, esta hueva funciona así. No, mortal. O como yo diría quizás en mi lenguaje idiosincrático como tal, originario como tal, esta vaina funciona así. Me van a decir, pero ¿qué vaina? ¿O qué hueva? ¿Sí? Si me permiten el término, aunque sea totalmente inadecuado para la academia. Se trata de mantener un acento neutral. Esos acentos nulos, además los acentos nulos, sobre todo cuando uno traspasa la frontera, son muy bien recibidos porque permiten de una u otra manera, buscan el justo equilibrio frente a los diferentes acentos. Claro, sin perder lo propio. No se trata de perder autenticidad, se trata de mantener un acento neutral, un acento que permita a ustedes comunicarse en el mismo idioma. Me voy a explicar mejor. Por eso se dice que el inglés, o que es importante aprender inglés, porque es un lenguaje o es una, perdón, es una lengua o es un idioma, mejor aún, con la cual se comunica el último estudio, el 75% de la población mundial. Y eso es harta gente. Entonces, como es inclusive en un país como Francia, como Alemania, como Austria, como Rusia, el inglés puede salvaguardarte de alguna situación de peligro, claramente se hace importante que tú lo conozcas y que tú lo aprendas, porque es la forma en que interactúas. Y lo mismo sucede con la escritura en inglés, precisamente para que tú puedas encontrar un punto de equilibrio con la otra persona, cualquiera que sea su nacionalidad, que también eso es importante. Entonces, si aún más nos piden consejos para mejorar la ortografía, hoy por hoy utilicen los correctores de Google. En mi época no existían. Así que hoy por hoy lo tenemos. Siéntese ese orden mental que yo les digo. Antes de mandar un mensaje, léanlo. Se escribe como una locura, como una premura. Léanlo. Y lean muchos libros, papers, revistas, periódicos. Inclusive, la lectura de esos elementos les va a permitir saber. Yo he encontrado diapositivas que he tomado como ejemplo y tienen mala escritura, mala ortografía. Y me arrepiento haberlo tomado. A veces por los afanes, rescata uno la diapo porque le gustó. Y resulta que la diapo tiene una mala ortografía. Entonces, ¿con qué cara le dice a uno al estudiante, oiga, por favor, buena ortografía? ¿Por qué? Porque el leer le permite a ustedes, primero, nutrir su lenguaje. Segundo, modificar su lenguaje, es decir, tener un amplio glosario de términos. Y tercero, corregir la ortografía y buscar una óptima comunicación como tal. Cuéntenme qué les pareció. ¿Se comprendió el tema? ¿Se entendió el tema de la relación, la ortografía, la semántica y la gramática? ¿Se comprendió? ¿Preguntas, por favor? ¿Dudas? ¿O están viendo el partido más bien? Señores, me quedé hablando sola. Por aquí ninguna duda, profesora. ¿Cuánto va Chile?
Eso sí lo saben. ¿Cuánto van? A mí no me gusta el fútbol, así que no tengo idea. Ay, no te creo. No, a mí sí me gusta harto, pero primero están los compromisos de vida. No, a mí sí me gusta harto. No he visto porque últimamente, como para flexibilizar un poco la sesión a esta hora, la verdad es que están jugando tan mal, de verdad. Habían recuperado un poco el ritmo y volvieron a declinar, entonces, ay, ya uno no sabe. Yo que tengo ya mi pasaje listo para Qatar. Ojalá, me encantaría, de verdad. Creo que perdí la oportunidad cuando el Mundial fue acá en Brasil. Creo que perdí mucho la oportunidad, pero yo había ido a la Copa América, así que tampoco podía ir a dos copas. Pero bueno, pero bueno. Nada, volvamos a lo nuestro. Habiendo conocido un poco cómo funciona esa ortografía, esa gramática, que también, por supuesto, dejo los textos al lugar para que ustedes, al calor del fin de semana, se acuerden de la profe Ariana. Mira, la profe Ariana dejó esto, vamos a echarle una miradita. Eso se une o empieza a hilarse, a conectarse, mejor aún, con el corazón o con el motivo por el cual ustedes están aquí en este presente. Y es precisamente la redacción de textos para ingenieros. Nosotros hemos abordado ya muchos conceptos de lo que es la redacción como tal. Y es que pudiésemos decir que es la composición que de una u otra manera se aplica a los textos escritos, y que de una u otra manera, claro, la redacción se convierte en una categoría de la comunicación a donde traslada, por supuesto, los aspectos más importantes que tiene el escritor, ¿no? Y que va a transmitirlos, por supuesto, a los posibles lectores. Por tanto, es tan fundamental, como ya lo hemos venido conversando, el orden de las palabras en una oración puede variar según la intención del autor. De hecho, hay ciertas ocasiones en que dependerá de lo que el autor quiso decir una cosa, pero se entendió otra. Esa es la redacción como tal. Entonces, por eso, antes de empezar a escribir, hay que organizar mentalmente las ideas que se quieren trasladar al papel. Y una vez habiendo ordenado la mente, empezarán esas ideas principales y esas ideas secundarias a obtener una suerte de concatenación, creando el esquema. ¿Cuál es ese esquema? El del mapa mental. Ese esquema que vaya escribiéndose en un orden y de acuerdo a la importancia de cada una de esas palabras como tal. Entonces, por ende, por ende, la redacción siempre va a tener varias etapas. ¿Y cuáles son esas etapas de una u otra manera? Bueno, la primera de ellas es la selección de un tema, perdón, primero, la búsqueda de información. Segundo, la selección de un tema. Tercero, la elaboración de un esquema, bosquejo, como ustedes deseen llamarle. La cuarta, la redacción de un borrador, eso, borrador que se corrige cuantas veces sea necesaria. Luego, la revisión también fundamental y luego esa redacción definitiva que de una u otra manera pues va a abordar ya lo que el autor quiso representar en el texto. Pero hay unas recomendaciones fundamentales que obviamente salvaguardan o precisan la redacción de textos técnicos. Esta va a ser, como se dice, la entrada, ¿no? A la redacción de textos en materia de ingeniería, o mejor aún, la redacción de textos técnicos como tal. Entonces, lo primero, como yo les estoy diciendo, esa búsqueda de información, pero esa búsqueda de información se agrupa correctamente. Ustedes la pueden agrupar en párrafos independientes, en una hoja aparte, a manera de párrafo, que también puede ser una técnica para efecto de mantener este orden. Y una vez cuando encuentren ustedes, nadie más que ustedes va a saber cuál va a ser
relación existente entre esos párrafos, pues obviamente unirán cada apartado y lo conectarán, por supuesto, con la estructura del texto como tal. Las frases son fundamentales. ¿Por qué razón? Porque son unidades de contenido y al ser unidades de contenido tienen ortografía, tienen semántica, tienen gramática, busca el significado de esa frase o expresión como tal. Y al ser esa unidad, tiene que conectarse con las otras unidades de su texto, es decir, con los otros párrafos, con las otras expresiones, para que pueda dar un hilo argumental común o un hilo conductor, como también se le suele llamar como tal. Y es que lo importante en un texto técnico, no solamente para ingenieros, para cualquier profesión, es que exista una adecuada extensión de las oraciones. En las oraciones largas es fácil perder el sentido de lo que se quiso decir. Deben procurarse construir oraciones precisas, concretas, y por esas razones que se les ha pedido a ustedes que construyan un mapa mental, que construyan una ficha de contenido, como en una frase dijeron absolutamente todo. Matar, coma, es perdonar. Matar no perdona. ¿Ya? Entonces, claro, tiene dos contextos, pero lo dijeron en dos frasecitas. Exactamente. Dijeron o escribieron lo mismo, pero con acentos, ortografías, gramática, semántica distinta. Entonces, eso es importante para poder construir oraciones en un texto. Entonces, las oraciones largas, además, cansan al auditorio, cansan al lector. Por ejemplo, las tomas de corriente de uso general serán de 16A con 2 palos más toma de tierra. En el caso de las lavadoras, lavavajillas y termos eléctricos dispondrán además de fusibles de protección. Ahí me faltó 25A. Se pierde el sentido. Y si lo leo tan rápidamente, más aún. Entonces, era más bien decir, las tomas de corriente de uso general serán de 16A, con 2 polos más toma de tierra. Punto. Y eso va a precisar que se va a aplicar a lavavajillas, que se va a aplicar para cualquier otro elemento doméstico como tal. Con eso, aunque la premisa no sea afirmativa o negativa, lo que trato de comentarles es precisamente que la extensión es fundamental. La longitud apropiada de la oración. ¿Por qué? Porque la mayoría de las palabras adecuadas o de las oraciones adecuadas oscilan entre 20 y 25 palabras. Para eso está el conteo de palabras de Word o el conteo de palabras de Google, para poder saber exactamente, ahora tenemos hoy por hoy herramientas, cuántas palabras podemos escribir. Es una buena regla. ¿Para qué? Para mantener el significado, el mensaje de manera equilibrada y evitar una maratón o frases entrecortadas o aún más frases adolecidas de mucha subjetividad a partir de mucho adjetivo como tal. Cualifican la oración y terminan no diciendo nada. Volvemos a lo nuestro y se dan cuenta cómo la comunicación, la redacción, el emisor, el receptor, el mensaje cobran vigencia en la redacción de un texto técnico. Enfócate en el mensaje. No se trata de colocar a la fuerza las 2 o 3 ideas puntuales y hasta ahí llegó. Yo le pedí a una chiquilla estudiante que me hiciera una introducción. Me colocó 3 palabras. No, esa no es una introducción, por el amor de Dios. Pues a lo sumo son 3 palabras, porque ni siquiera son ideas. Si tú no conectas las palabras con un contexto, son ideas. Perdón, son simples palabras. La idea necesita que la palabra esté conectada a un contexto, necesaria e imperativamente. Para yo poder hablar de convención constitucional
Tengo que conectarla a un escenario. ¿Y cuál es el Estado de Chile? ¿Cuál es la institucionalidad del Estado de Chile? ¿Cuáles los derechos fundamentales? ¿Cuáles los derechos de los pueblos originarios? ¿Cuál es el multiculturalismo? ¿Cuál es la propiedad privada? Si no, queda sin un sentido. Entonces no se trata de forzar las ideas, se trata de conectarlas a una oración, de tal manera que otra de las técnicas es o simplemente construya oraciones pequeñas y luego las va uniendo en esta gran oración. ¿Por qué? Pero en esta gran oración que sea de 20 a 25 palabras, no grandes oraciones, porque la longitud hace perder el sentido y pierde lo que queríamos decir en cuanto al mensaje. Eliminar duplicidades y repeticiones. Repetir una frase o repetir una palabra es lo que usualmente nosotros conocemos como un tecnicismo, pero es el término adecuado, que son las famosas muletillas. ¿La han escuchado? Y es que las muletillas son cuando se incurren estas frases repetitivas o palabras repetitivas que dañan la oración, desestructuran la oración. Esto, o sea, o sea, o sea, en teoría, justamente, se usan de una, ok, ¿verdad? Es que la Convención Constitucional hoy por hoy debe debatir sobre derechos fundamentales, ¿verdad? Y es que la Carta Política del Plexo Normativo Superior deberá tratar sobre la propiedad privada, ¿verdad? Y esa repetición cansa y destruye el sentido que ustedes querían precisamente manejar con la oración como tal. Cualquier información que sea repetitiva en la transmisión de un mensaje o en la construcción de un texto mejor, va a generar confusión. Y por lo general va a derivar, por supuesto, en una incorrecta gramática, que a su vez es la morfología de la semántica de las palabras, y va a dañar la oración. Ya le hablábamos de la extensión apropiada, que se debe perseguir. ¿Cuál es el propósito? Sí, nos amerita llegar fácilmente al propósito o al planteamiento del problema, pero no lo hagamos tan brevemente, ni tampoco tan extensamente. Siempre buscar el equilibrio justo. Y redactar como técnicos significa, en mi caso puntual, utilizar un glosario de términos jurídico, porque eso me sitúa a mí en el escenario que yo deseo, en el judicial. Pero redactar como técnico es utilizar glosarios o términos, más bien, o palabras adecuadas a su rol profesional, que les permita a ustedes mantener un vocabulario adecuado, sin tecnicismos, sin muletillas, de tal manera que le den al concepto el verdadero significado existente como tal. Si ustedes me permiten algo como para dar lugar un tanto al cierre del contenido, y es precisamente mostrarles qué es un tecnicismo y qué son las muletillas. Si me lo permiten solamente un momento nada más, para efecto de, vamos a ver si la presentación me lo permite. Un segundo, por favor, si son tan amables.
Un segundo, por favor. Voy a dejar de presentar y compartir pantalla. Recuerden que los tecnicismos son analogismos que se utilizan para darle diferentes significados a una palabra. Pero nosotros hemos desnaturalizado el concepto y le hemos, por supuesto, desnaturalizado el significado de esas palabras, volviéndola a través de una suerte de significados o usos distintos a los que inicialmente habían sido creados. Entonces, permítanme un segundo, por favor. Compartí, me silencié y compartí. Vamos a ver si yo lo logro. Y aquí lo tenemos. Vamos a ver. Muy bien, señores. Y es que el tecnicismo, como bien lo decía, es un tipo de neologismo que da alusión a los conceptos similares que se pueden aplicar a determinados fenómenos o disciplinas. Ese es precisamente lo que es un tecnicismo, pero claramente nosotros hemos desnaturalizado el concepto y le hemos incorporado algunos significados distintos a lo que verdaderamente se entiende por la naturaleza de tecnicismo como tal. Si me permiten, lo que nosotros solemos hacer con el lenguaje es incorporarle muletillas. Y me van a permitir un segundo, por favor, con este pequeño video de las muletillas. Un segundo, por favor. Vamos a ver si yo lo logro, ya para ir cerrando un poco. El video anterior no tenía audio, ¿verdad? ¿O sí tenía? Sí tenía audio. ¿No se escuchó? No, nada. Ay, qué lástima. Entonces parece que yo tengo problemas de audio. Por favor, entonces, si hay ese problema,
Entonces, por favor, permítanmelo colocarlo a nivel de repositorio, porque si no se está escuchando, yo agradezco, claro, que me comenten y qué bueno que me lo hayan dicho, porque, a ver, sí, por favor, si es tan amable. Usted tiene que compartir el audio cuando va a compartir pantalla. Antes de compartir, hay un ticket que dice compartir con audio. Compartir audio, pero no me sale. ¿No le sale? No me sale. Yo sé, sí, yo sé perfectamente, gracias, muy amable, pero no me sale. Por eso asumí que venía incorporado el audio. No se preocupen, no va a pasar nada en esta vida. Yo dejo los videitos compartidos, subidos en el ítem de redacción de textos escritos para ingeniería o para ingenieros, y no hay ningún problema para que ustedes también puedan comprender un poco cuál es esa distinción, cómo desnaturalizamos, por supuesto, las palabras a través del uso de las muletillas que claramente atropellan la ortografía. Las muletillas atropellan la ortografía. Así que no hay ningún problema. No me sale, no me sale. Lamentablemente no me sale. Voy a verme en la cámara porque al compartir pantalla parece que me resta. Bueno, señores, la explicación que di el día de hoy quedó clara. La redacción de textos para ingenieros, si me permiten el término, es una entrada, mejor aún. Es un inicio de lo que vamos a ver en cuanto a cómo se confeccionan o cuáles son los diferentes textos que se dan en ingeniería como tal. Ojo, no solamente en ingeniería, se dan en todas las áreas, pero vamos a puntualizar en la nuestra. Pero claramente hay textos de orden argumentativo, hay textos de orden explicativo, hay textos de orden interpretativo. Entonces, eso es lo que vamos a ver, por supuesto, en nuestras próximas sesiones. Por favor, permítanme saber si fui clara, si fui precisa, a pesar de los inconvenientes ahorita técnicos. Bueno, por mi parte, Clara. yo no me alcancé a conectar desde un principio de la clase. Tuve inconveniente. Viendo el partido. No, en realidad no. Pero sí, lo último que alcancé a ver, sí, me quedó bastante claro. Muy bien. Son temas fáciles, que más bien antes de abordarlos desde la teoría, es interesante colocarlos en la práctica. Entonces, como en razón de esa práctica, me van a permitir compartir ahora sí permítanme un segundo, las instrucciones del portafolio sello o portafolio de actividades. Vamos a ver. Vamos a ver si yo lo encuentro. Ya, ahí está abriendo. Tengamos un poco de paciencia. Y ahí está abriendo. Bueno, vamos a compartir pantalla y ustedes me dirán si ahí se visualiza. No entiendo por qué. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, porque está en ventana. Un segundito más. Ya a esta hora estoy fallando. Ya, ahí se logra visualizar. Muy bien, ya por lo menos no quedé mal con esto. Bueno, muy bien. Entonces, aquí tenemos nuestras famosas instrucciones y productos de evaluación del portafolio asignatura, redacción de documentos profesionales, la que de una u otra manera, para el caso de redacción de documentos profesionales, ha sido como el núcleo o el corazón de lo que yo voy a evaluar, por supuesto, en esta cátedra o en este módulo como tal, y del cual ya hemos abordado la primera confección, que es el mapa mental, el segundo precisamente el afiche educativo sobre comunicación efectiva y sobre la puntuación particularmente,
que la mayoría de los que me han presentado cumplieron el cometido. Y ahora viene un producto 3 que hace parte del análisis de video que desarrolla el tema 3 de la unidad 1 como tal. El tema 3 de la unidad 1, por supuesto ya ustedes saben, inclusive mucho mejor que yo, está relacionado con el uso de la puntuación, con el uso de la ortografía, que recién lo acabamos de explicar y que de una u otra manera les solicita a ustedes revisar uno de los videos correspondientes al tema 3. Ya lo vamos a ver precisamente en la unidad 1, ubicados en el aula virtual. Posteriormente, como segunda parte, desarrollarán el tema en un máximo de 2 planas. En el fondo es analizar exactamente un relato de las características o elementos más relevantes de ese tema puntualmente. El producto debe incluir una reflexión grupal, en tratándose, por supuesto, de aquellos que están trabajando en equipos, grupal de aprendizaje con una extensión máxima de 10 líneas. Aquí estamos probando la extensión o longitud de la construcción de una oración a partir, por supuesto, del análisis del tema 3 de la unidad 1. Me van a permitir dejar de compartir pantalla para efectos del caso. Ya, me van a permitir dejar de compartir pantalla. Yo me voy a devolver en mi plataforma virtual. Vamos a ver. Y aquí estamos. Permítame un segundo, voy a compartir nuevamente pantalla para que ustedes logren visualizar lo que yo estoy visualizando. Y aquí lo tenemos. Y es básicamente en la semana 4, encontramos de la unidad 1, el tema 3. Tenemos unos videitos instruccionales, que va a ser parte, por supuesto, de lo que ustedes tienen que analizar. Vamos a pinchar ahí a ver qué nos arroja. Permítanme un segundo. Ahí se sigue viendo. Mejora tu ortografía. Por favor, confírmenme si son tan amables. Sí, profesora. Sí, se ve. Muy bien. Muy bien, entonces tenemos una suerte de videitos, unos videitos muy entretenidos. Yo me hubiera podido, casi me replico de este, pero me di cuenta que estaba en la plataforma virtual y no lo iba a repetir. Entonces, tenemos estos 2 videitos. La pregunta es, la indicación es, ustedes escogen uno de estos 2 videitos y lo van a analizar con las características más o elementos más relevantes en una página Word, en un formato Word, en el cual no exceda de 10 líneas. Eso exactamente, y que esas 10 líneas sean una reflexión del video que ustedes van a analizar. Sugiero el segundo video, la semántica, pues es mucho más completo, yo lo estuve ya viendo, y es mucho más explicativo. Y van a partir de ahí, sobre todo porque ellos explican a partir de un mapa conceptual y les va a permitir a ustedes extraer los elementos o características más relevantes del análisis de la unidad 1, tema 3, cuáles los signos de puntuación, la gramática, la ortografía. ¿He sido clara? ¿He sido precisa? ¿Cuándo es la entrega? La entrega es el lunes, permítanme, porque no lo voy a dejar para el domingo es 21 de noviembre, día de elecciones, día de cumplir con el sagrado deber del voto o el deber cívico de votar. Lo dejo para el lunes 22 de noviembre hasta las 18 horas, señores. Porque yo voy a empezar a calificar de aquí a mañana o a pasado, deben estar las primeras notas incorporadas, dando paso o pie a aquellos que no presentaron la actividad número 2 o el producto número 2. Por favor, presentarlo mañana hasta las 23:59 horas. Si no, coloco notas el jueves sin ningún reparo. Y el día 22 de noviembre, hasta las 18 horas, es la entrega de este pequeño trabajo. Por favor, les agradezco que me señalen quiénes son las personas que integran, por supuesto, los equipos, porque en algunas oportunidades
me ha faltado colocar nota y me toca nuevamente recapitular quiénes componen el equipo de trabajo. Eso para mí es fundamental. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a nuevamente a incorporarme a la sesión. 22 de noviembre hasta las 18 horas. Es la actividad o el producto número 3. ¿Preguntas? Sí, una consulta. Por Usted favor. dijo que hasta mañana se puede entregar la actividad 2. Sí, así es. Y lo ratifico. Hasta las 23:59 horas. Aquellos que no lo han hecho. Ok, ya, gracias. Muchas gracias, profesora. Profe, No, Yo creo que lo he consulta, enviado, lo tengo realizado, pero se lo envío de inmediato. por favor, serías tan amable. Sí, disculpe. Ok. Por favor, consulta. Casi la embarro. consulta acerca de la evaluación 3. Es una sola. Producto 3, producto 3. Me gusta Producto mejor 3. la palabra producto 3. Sí. ¿Es solo un análisis grupal o uno por cada Grupal. persona del grupo? Grupal. Seamos prácticos, grupal. Grupal. También se Muchas trata gracias, de profesora. trabajar en equipo. Grupal. De pronto en algún momento modifico los productos finales, pero no ahora todavía. Vamos paso a paso. Todavía estamos con tiempo. ¿Ya? Vamos paso a paso. Y eso ha sido siempre. Tenemos una planificación, que de hecho estoy atrasada por una semana, pero no importa, no es gravoso. Ya, producto 3, 22 de noviembre, en una extensión no más allá de 10 líneas, nos está diciendo, cuando yo les explicaba las características de la redacción de escrito, miren qué más coincidente puede ser, van a hallar sus diapositivas, por supuesto, para que se puedan nutrir y mejorar, obviamente, en la presentación de la actividad como tal, escoger uno de los 2 videos, analizarlo frente a sus características o elementos más relevantes. Por sugerencia, pero sin ánimo de limitarlos en su libre decisión, escogería el segundo videíto que nos habla de la semántica. Profesora, Por favor. una consulta, ¿la evaluación 1 ya tiene su respectiva nota? No las he colocado, pero sí, miren, a ver, regálenme un momento. Ah, ya, porque justo esa era mi pregunta, porque he revisado en el portal y todavía no está la evaluación, No, entonces no sabía si no era las porque he, no... claro, no. Además que me toca esperar a tus colegas de aquí a mañana, pero el jueves están colocadas. Entonces mañana la segunda evaluación, que hasta mañana hasta las 23... Y ¿Qué hora era? 59. Aquellos, 23:59, aquellos que no la han presentado todavía, que no Ese era el hicieron, afiche, ¿cierto, profesora? ese ¿O es me el estoy afiche. confundiendo? No, ese El es el afiche. afiche. Muy bien. El afiche de contenidos. Muy bien. Que entonces la última, que es para el 22, es este video que nos ha mostrado, ¿cierto? Así es. Producto 3. Producto 3. Ya. Ya, profesora. Muchas gracias. No, a ustedes. No se Profesora, preocupen. Por favor, buenas noches. profesora, Sí, por favor. y hola, buenas noches, le habla Paul Carretier por acá. Le quiero hacer una consulta. Por favor. En la plataforma yo quise avanzar primero en la evaluación hacia el docente, que ya lo hice con respecto a usted. Luego, con la evaluación al docente me permite avanzar a la primera evaluación online que tiene la plataforma. Son aproximadamente 7 preguntas. Sin Ya. embargo, me llamó la atención, al igual que en el semestre anterior, en la asignatura sello, en Derechos Humanos, que encontré que las preguntas, algunas preguntas eran un poco ambiguas. Por ende, hay confusión en la respuesta. Y me llamó la atención una de las preguntas que dice relación a lo que significa el concepto. Lo que significa el concepto, Paul, lo que significa, El Paul, concepto, sí, el concepto monosemia, ¿cierto? Pero me daba alternativas como, por ejemplo, que monosémico recuerdo. también. Sí, como café, que tiene 2 significados, tanto el café como el color café, el teclado, que podría ser un teclado computacional, o también acá en Chile el teclado musical, me daba otro significado como cura,
que era la cura, como la sanación, o al sacerdote, como le llamábamos acá, y por último la palabra Chile, pero Chile estaba escrito con mayúscula, por si es que quisiéramos pensar que Chile se refiere al ají, como le llaman en México. Por ende me la tomo mala. Quisiera pedir la posibilidad de apelar a la revisión de algunas preguntas que me llamaron la atención, que nos llevan al error. Y me imagino que la intención de esta cátedra es poder mejorar, ¿cierto? Así es, así es. Pero la pregunta exactamente es, Que el concepto no estaba asociado a una respuesta, porque la respuesta que pienso que es la correcta, que es Chile, por tener por un solo significado, me la por tener considero un solo. errónea. Wow, mira, Paul, lo que yo te puedo decir, bueno, lo que le he dicho a todos los chiquillos que estoy impartiendo estas cátedras sello, recuerda que hay ciertas evaluaciones que vienen ya preestablecidas. Por eso, y lo eh, sé, lo sé. Ya, y claro, si tú me preguntas a mí en este momento el concepto de las palabras monosémicas versus polisémicas, su mismo nombre lo indica, las que tienen un solo significado, Exacto. las que tienen más de un significado en cuanto a su acepción como tal, claro, encuentra uno, lo que me estás comentando es una suerte de disparidad. Yo por eso fui muy clara y muy precisa desde el principio de la cátedra que para mí el núcleo o corazón a evaluar iban a ser los portafolios de contenido que en el, en el fondo se constituye en este portafolio sello que ustedes al final tendrán que organizarlo para entrega de un trabajo final que yo también debo estar alrededor de la próxima semana indicando o recordando que hay una plantilla para el trabajo final y que ustedes tendrán que simplemente acomodar o ajustar cada uno de sus productos para que se presente como en una suerte de carpeta, si me permites el término. Pero me dejas un poco también con duda o inquietud porque claro, porque yo no construyo la evaluación. Entonces, claramente tengo muy claro cuál es la semejanza, cuáles las diferencias, pero si el sistema las tomó equivocada o erróneamente, pues lo que yo puedo apelar es ver si yo pudiese, no sé si era un solo intento, seguramente era un solo intento, ¿no? O Sí, amerita dos. sí, lo que pasa es que eran dos intentos, pero justamente como al parecer las preguntas y las respuestas son aleatorias, por coincidencia me tocó la misma, entonces eh, volví a cometer el mismo error. Profesora, en el fondo no me fue mal, ¿ya? Pero sí se produce una Una contradicción. suerte de confusión o de Lógico, contradicción. lógico, porque nos hace pensar si el concepto se refiere al diccionario de la lengua, de la Real Lengua Española, o prácticamente a cómo ocupamos en nuestro contexto cultural ciertas palabras. O a cómo Entonces, utilizas el lenguaje, claro, porque también eso me da a pensar a mí, permíteme, no sé, darte una explicación más bien lógica, y es que a la hora de clasificar, digamos, ciertas palabras o ciertos tipos de palabras, como que operan muchos factores y criterios, y eso también puede ser ello, porque uno de ellos precisamente, claro, es este número de significados que se le da a una palabra en cuestión que de pronto solamente explique un único fenómeno y estaríamos frente a un concepto monosémico. O puede exacto, explicar varios fenómenos y estaríamos frente a un concepto polisémico. Entonces, exacto. claro, es la Sí, pero explicación que puedo sí, darte en profesor. este Sí, pero momento. claro, de todas maneras, yo de manera muy responsable le tomé un pantallazo, lo voy a compartir con usted. Por Eh, me favor, por me favor. imagino que para los compañeros y para mí, la palabra cura nos va a dar la misma respuesta y sentido, porque es parte de nuestra cultura, que es cura, es sanación, y también un cura es sinónimo de sacerdote. Sin embargo, Chile estaba escrito con la CH mayúscula, por ende ya era propio. Entonces, fue lo que causa un poco de extrañeza, y yo lo pongo aquí en la mesa, adelantando un poco
porque mis compañeros y mis compañeras también van a pasar por el mismo proceso. Yo me adelanté Así porque es. quise ver la página, quise ver qué es lo que venía más adelante y me adelanté un poco en esta aventura de lo que significa la evaluación. Muy bien. No, maravilloso, maravilloso, Paul. No dejas de sorprenderme, pero claro, yo también me quedo. Hay algunas cosas que yo quizás sí reevaluaría un poco, pero bueno, no soy yo la persona en este momento y más bien en su momento cuando ya me precisen algún tipo de sugerencia o aporte, daría algún criterio, ¿no? Y creo que eso es criterio, es lo que está impregnando precisamente en ese tipo o en esos diferentes conceptos o en ese único concepto como tal, porque yo también comprendo exactamente lo que tú me estás comentando y así lo entiendo. Exacto. Bueno, Bueno. profesores, muchas gracias No te por preocupes. escuchar. No, por el contrario, siempre va a ser valioso tu apoyo, además de que me sirve de un canal único. Bueno, reitero, para ser precisa y no dejar ningún cabo suelto. Y es producto número 3, a partir de la escogencia de uno de los 2 vídeos que están contenidos en la unidad 1, tema 3, que nos habla precisamente sobre la ortografía y la gramática, o la ortografía y la semántica también, que puntualmente nos hace alusión a qué es ortografía y a qué se entiende por semántica, que van a hacer un breve análisis de las características o elementos más relevantes de este tema y que van a hacerlo en un lapso o en un marco de 10 líneas. Que ese marco de 10 líneas es el que comparte el criterio del grupo o en su defecto si están trabajando individualmente. Entiendo que no hay ninguno trabajo individual. Equipare precisamente ese criterio. Si lo hay, no hay problema. Yo tampoco forcé la situación a que se conformaran equipos. Ideal que sea así, pero si no es así, yo soy muy respetuosa. Eso, chiquillos, para el 22 de noviembre hasta las 18 horas. Espero ser bastante clara con Profe, ello. Por favor. profe, la tercera nota es la del día lunes y esa es la última nota. Esa va en conjunto con el producto 4. 3 y 4. Mire su planificación. Ah, ya. Por eso No, la última. me confundí. No, la última. Son 6 productos. Son 6 productos, chiquillos. 6 productos. Todavía nos queda un caminito un poquito de avanzar. Son 6 productos. Apenas vamos terminando el segundo. Vamos para el tercero y la última semana de noviembre, el cuarto producto. ¿Ya? Eso. Bueno. Bonita noche. Buen descanso. ¿Ganó Chile o perdió? Perdió 2-0, Oh, mierda. pero bien. Mi esposo debe estar de muerte lenta.